Bueno, un tercio de la población europea que atravesó el COVID eh, hace ya un tiempo es un estudio que se denomina long COVID, es decir, COVID a largo plazo, como secuela, ¿no? Como Muy bien. secuelado de la enfermedad, ha posibilitado establecer algo que es bastante, aparece como bastante universal, que son las afecciones, las secuelas, cómo el cuerpo registra en el largo plazo después de haber contraído la enfermedad, esa enfermedad que es virósica, que afecta principalmente las vías respiratorias, pero no exclusivamente a las vías respiratorias, y da cuenta de algo muy parecido a lo que ya en Argentina se está evaluando y se va a presentar, después lo aclararé, dentro de algunos días en Santa Fe también un estudio muy interesante. Este estudio que hacemos referencia primariamente, publicado en la revista Lancet, una revista especializada en ciencias, ha determinado que el 30% de los que padecieron COVID hace ya un tiempo han presentado alguna patología neurológica o psiquiátrica que puede ir desde el trastorno de ansiedad, que es la que más personas, en las que más personas se ha detectado, es el trastorno de ansiedad. Algunos psicólogos lo denominarán la crisis de angustia, ¿no? El trastorno de ansiedad es más una definición psiquiátrica y la crisis de angustia una definición más de la psicología, pero en fin es esa sensación inminente de muerte o el ataque de pánico, la sensación inminente de muerte. Después están los infartos cerebrales, el trastorno psicótico, la demencia que se dio en pacientes mayores a 65 años y las cefaleas. También aparecieron dolores musculares en un 22% de la población y otras cuestiones que ya están evaluando los científicos. Hay que empezar a pensar en un proceso interdisciplinario de atención al paciente post-COVID que no solamente incluya un neumonólogo, que no solamente incluya especialistas en aparatos respiratorios, sino también en movilidad muscular, en psiquiatría, en neurología. Esto, como decíamos al principio, es algo que ya se viene evaluando desde siempre, la ciencia lo evalúa desde siempre a nivel mundial. Eh, lo hizo después de la eh, fiebre amarilla o fiebre española de la Primera Guerra Mundial, allá por el 1920, cuando dejó con trastornos neurológicos esa pandemia. Se evaluó también con el SARS, que fue el primer síndrome respiratorio grave que enfrentó Europa en el 2003, y con el MERS, que también enfrentó Europa un poco más aquí en el tiempo. Fíjense ustedes, tanto con el MERS o como el COVID, el Instituto Gamaleya de Rusia tuvo un papel preponderante para llegar primero con la vacuna contra esas, o entre los primeros con las vacunas para ese tipo de enfermedades. Esto quiero que sea el prólogo de algo que va a suceder dentro de muy poco en Santa Fe, el 16 de junio, en el Colegio de Médicos de nuestra ciudad se va a presentar un informe elaborado por 3 médicos especialistas del Hospital José María Cuyen, neumonólogos, cardiólogos, que van a ampliar aquel primer informe que hicieron de pacientes post-COVID leves. Ahora también van a sumar a pacientes post-COVID críticos. Entonces vamos a poder enterarnos de una evaluación de aquellos que pensaban que salían de la enfermedad sin un trastorno y sin embargo esos trastornos aparecen, y aquellos que pasaron por una intubación, un proceso de respiración mecánica, que por supuesto también tienen una secuela. Y un dato interesante que se aporta desde la investigación estadística en la provincia de Santa Fe. Es del total
de los nuevos, si uno toma los nuevos casos registrados entre un día y el otro, vamos a poner, un día hubo una cantidad X y al otro día 300 infectados más allá que ese dato sabemos que tiene una antigüedad entre 10 y 15 días, pero si tomamos esa referencia, si aumentaron 300 o el número que quieran ustedes poner de un día para otro en cantidad de contagios, el 20% de ese universo va a ocupar una cama en el sistema público o privado de salud de la provincia. Y entre el 3 y el 5% va a ocupar una cama UTI. Es decir, que si seguimos con el ejemplo de 300 casos en un día, entre 10 y 15 pacientes por día van a ocupar una cama UTI en la provincia de Santa Fe con esta dinámica que estamos viendo últimamente. Es un dato que además uno se pregunta, ¿y por qué si la enfermedad dura, sobre todo afecta a los, más a los adultos jóvenes y no tanto a los mayores? Porque tienen la protección de la vacuna, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque si esos adultos jóvenes transitan la enfermedad durante muchos días, ¿cómo aguanta el sistema para incorporar entre 10 y 15 personas a la SUTI todos los días? ¿Saben por qué? Porque esas camas las van liberando los Sí, fallecidos claro. en la provincia de Santa Fe. Este dato es un dato muy contundente, ¿no? El ingreso entre 10 y 15 camas por día en promedio a la intubación, a la UTI, a la respiración mecánica y además la liberación de esas plazas en la medida que la gente va, o el infectado o el contagiado va falleciendo. Bueno, todos estos datos se van a hacer públicos el 16 de junio, como dijimos anteriormente, en una conferencia que se va a desarrollar en el Colegio de Médicos de Santa Fe.